¿Qué está pasando en Nicaragua? Algo muy difícil con los exiliados. Mucha gente tiene que salir de alguna manera, pero no puede regresar a su país. Están pasando cosas delicadas, como una base militar de Rusia. Y hoy me acompaña Félix Alejandro Maradiaga para que hablemos de estos temas. Bienvenido, Félix. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con usted. Vamos a hablar de 3 puntos. El primero, la persecución que tienen los exiliados en este momento. El segundo, el tema de una base que se está hablando, que está cerca a Managua por parte de Rusia. Y lo otro, el tema de los incumplimientos, otros temas que tienen que ver con Nicaragua. Arranquemos sobre esa persecución transnacional que tienen en este momento en Nicaragua, Félix. ¿En qué consiste? Efectivamente, la preocupación de la persecución transnacional esencialmente consiste en el hecho de que personas que ya han salido de un país continúan siendo víctimas de la represión a pesar de encontrarse lejos de las fronteras. En otras palabras, los regímenes tienen la capacidad de continuar hostigando a personas que ya fueron expulsadas o forzadas a salir del país. Es lo que se conoce como represión transnacional, una táctica de represión muy común usada por el régimen de China, por Rusia, de alguna forma por Cuba y por Irán también, y más recientemente lo están utilizando otros regímenes que están siguiendo estos malos ejemplos, como es el caso de la dictadura de Ortega. En otras palabras, a pesar de que un nicaragüense haya salido del país, eso no implica que podrá encontrar paz y tranquilidad, porque el régimen encuentra distintas formas para generar represión, angustia, para tratar de silenciar a quien esté en el exilio. Algunos ejemplos de este tipo de represión transnacional son, por ejemplo, reprimir a la familia que queda en el país y usarla como rehenes. Es decir, que el exiliado no se sienta cómodo de poder emitir su opinión libre en el exilio porque aún tiene hermanas, mamá, papá, hermanos, amigos que son reprimidos en el territorio nacional como una forma de obligar a quien esté en el exilio guarde silencio. Esa es, digamos, la modalidad más común. Pero además de eso hay una segunda modalidad preocupante y es el uso de la migración de los servicios consulares para reprimir al opositor. Por ejemplo, cuando un familiar sale del país, no se le permite regresar. Ahí las aerolíneas reciben una instrucción de quién puede o no puede abordar ese avión, de quién puede o no abordar un transporte terrestre que te lleve de regreso a Nicaragua. Y así sucesivamente miles de nicaragüenses han quedado en una situación de apatridia de facto, que no pueden regresar al país. Y finalmente la negación de documentos, que es otra forma de represión, como por ejemplo negar servicios consulares, negar pasaportes, negar autenticación de documentos. Estudiantes que han salido de Nicaragua no pueden obtener sus calificaciones escolares para, por ejemplo, registrarse o iniciar un nuevo camino académico en otras universidades. Estas son las distintas formas de represión transnacional. La más extrema es la de llegar al punto de asesinar a un opositor en el exilio o de intentar asesinarlo, como resurgió recientemente en Costa Rica, que un grupo aparentemente ligado a la dictadura sandinista atentó contra la vida del señor Joao Maldonado en Costa Rica. Es decir, que no se encuentra seguridad a pesar de estar fuera del territorio nacional. Esa es la represión transnacional. Hace poco también se conoció el tema de la señorita Miss Universo. ¿Qué pasó con ella? Y casos como los de ella se están presentando a diario. Se presentan a diario el caso de Miss Universo Shenis Palacios, que no es una figura política. Shenis ha sido muy cuidadosa de no emitir comentarios parcializados, ideológica o políticamente, pero por razones que a veces parecen extrañas,
el régimen la ha colocado también en este mismo sistema que no le permite regresar al país. Igual ha sucedido con la dueña o quien era dueña de la franquicia de Miss Nicaragua, la señora Karen Celeberti. Y quizás ese es el caso más emblemático, pero esto sucede todos los días. Todos los opositores que estamos en el exterior tenemos no solamente la angustia de que nuestras familias en Nicaragua están siendo constantemente amenazadas, de que sus propiedades están siendo confiscadas, de que nuestras nacionalidades están siendo suspendidas arbitrariamente, sino que el colmo de esto es que personas que salen del país por razones médicas, por razones turísticas, por razones de cualquier naturaleza privada, familiar, no pueden regresar al país y se han quedado atascadas alrededor del mundo. Son miles de casos de nicaragüenses que no se les ha permitido el regreso a nuestro país. Don Félix, otro tema delicado es Nicaragua como plataforma para enviar migrantes de otros países hacia Estados Unidos. ¿Cómo está funcionando eso? Definitivamente el régimen de Ortega, en su profundo antinorteamericanismo, en su odio enfermizo a Estados Unidos, en su odio enfermizo a las democracias occidentales, está buscando cualquier tipo de modalidad que sirva para generarle problemas concretamente a Estados Unidos. Y la más reciente de ellas, o diría más que reciente, la más delicada, es el uso del territorio nicaragüense para promover la migración indocumentada hacia Estados Unidos. Y esto tiene varios puntos preocupantes. El primero es el elemento humano, que es lucrarse del dolor humano de migrantes de Venezuela, de Cuba, que viajan a través de un enlace que hay por Ecuador, de África, de la India, de países asiáticos. El régimen de Ortega ofrece la libre entrada de vuelos charter, es decir, vuelos privados de distintas partes del mundo, de personas que van rumbo a Estados Unidos sin tener visa de Estados Unidos. Y lo que hace es que los reciben en Nicaragua y luego les facilita como una especie de trampolín su ruta hacia Estados Unidos, lucrándose del dolor de los migrantes, pero además de eso con una actitud criminal, porque esto implica de manera directa la colaboración con el crimen organizado, concretamente con el tráfico ilícito de personas, con la trata de personas. Y ese es el régimen de Ortega, un régimen que no solo tiene las manos manchadas de sangre por los asesinatos a los nicaragüenses, sino que ahora se involucra directamente en un crimen tan perverso como es el de traficar con vidas humanas. Y todo esto claramente con el ánimo de molestar a Estados Unidos, que ha emitido una sanción a cualquier aerolínea que se preste a este esquema de utilizar el territorio nicaragüense para enviar indocumentados hacia Estados Unidos. Lo triste de todo esto es que los nicaragüenses, como nuestros hermanos venezolanos o cubanos, conocemos el dolor de la migración indocumentada como la última alternativa que tenemos cuando somos perseguidos en nuestros países. Y ahora el régimen lo que hace es que bloquea la salida de nicaragüenses, bloquea la emisión de pasaportes a nicaragüenses, pero por otro lado facilita el territorio nacional para este tipo de migración indocumentada. Es realmente una situación que ha preocupado mucho a Estados Unidos, como se supo la semana pasada con la sanción que se emitió a aerolíneas que se presten a este esquema. Otro tema delicado es el tema de una base militar. ¿Existe esa base militar? ¿Dónde está ubicada? ¿Cómo está funcionando? ¿Y cuáles son las intenciones de Nicaragua con esa base? El régimen dictatorial de Ortega naturalmente ha negado que sea una base militar de manera oficial. Es un centro de entrenamiento del Ministerio de Interior de la Federación Rusa que fue establecido hace ya varios años. Empezó a ser operativo en el año 2016 y la mampara, es decir, lo que se ha utilizado como la figura pública, es que es un centro de entrenamiento policial para preparar a la policía nicaragüense en técnicas contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Lo que sí quedó ampliamente documentado con un reportaje de varios medios de comunicación internacional, entre ellos el Washington Post, es que este centro tiene una serie de tecnología satelital que no corresponde a un simple centro de entrenamiento.
Todas las agencias de inteligencia serias han coincidido debido a diferentes reportajes. Recientemente, el experto en inteligencia y seguridad, Douglas Farrar, acaba de hacer un análisis muy interesante que concluye que efectivamente es una base de espionaje con fines hostiles, no solo hacia Estados Unidos, sino para hacer escuchas ilegales y poder monitorear la actividad de todo el hemisferio occidental. En algún momento el régimen quiso ocultar esto, decir de que era parte del sistema satelital ruso, que requiere actividades de calibración y de monitoreo desde el hemisferio occidental, pero claramente hemos visto, como lo determina la sanción del Departamento del Tesoro, que sanciona esta base de espionaje en Managua, que es una presencia rusa con fines hostiles en el hemisferio occidental. Don Félix, todo esto que está pasando, ¿cuál es la reacción del mundo? ¿Por qué siguen ahí anclados al poder? ¿Y qué acciones están tomando por parte inclusive de ustedes que están exiliados para volver a retomar el país? Bueno, en el caso de la oposición nicaragüense hemos estado trabajando muy fuerte en 5 puntos estratégicos. El primero de ellos consiste precisamente en explicarle a la comunidad internacional la importancia de salir de la dictadura de Ortega, de lograr solidaridad democrática a la causa de la democracia en Nicaragua, explicando el íntimo vínculo de Ortega con esta red de dictadores, con la red de Rusia, con la red de China, con la red de Irán. En segundo lugar, promover sanciones particularmente al bolsillo de la dictadura, es decir, a las actividades económicas y comerciales que enriquecen a la familia Ortega y a sus allegados. En tercer lugar, acompañar la causa de derechos humanos de las víctimas que han iniciado juicios internacionales, en este caso en Argentina, que hay procesos también alrededor del grupo de expertos de Naciones Unidas en Ginebra que esperan evolucionar a otros casos por derechos humanos. Ese es un tercer punto muy importante. Lo cuarto es ayudar a mantener viva la red de resistencia dentro de Nicaragua. Y lo quinto es mantener una plataforma de contrapoder, una plataforma de alternativa democrática, de una oposición más coordinada, más unida en el exilio. En el caso de muchos de nosotros ni siquiera somos exiliados, fuimos deportados de Nicaragua, fuimos forzados al exilio, fuimos desterrados, y lo que estamos tratando de hacer es organizarnos, sobre todo en Costa Rica, en Estados Unidos y en España, que son 3 de los principales lugares en donde hay nicaragüenses desterrados, pero además de eso con la valiente diáspora nicaragüense, con el exilio nicaragüense, que es muy activo, para generar coordinación internacional y más presión a la dictadura de Ortega. Pero no quiero dejar en el aire la segunda parte de su pregunta, y es ¿qué está haciendo la comunidad internacional? Y debemos decir que a pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo para elevar la causa de Nicaragua, la comunidad internacional todavía tiene mucho que hacer. No ha tomado todas las medidas correspondientes. El mundo está desafortunadamente distraído con grandes conflictos internacionales, pero Ortega, y esto es muy importante, Ortega ya no es un problema exclusivo de los nicaragüenses. Ortega es una amenaza para la seguridad regional. Muchísimas gracias, don Félix, y estaremos muy atentos a cómo va este desarrollo y acompañando este tema de todos los desterrados, como usted dice, y también los exiliados, sobre esta situación que prácticamente, y lo ha recalcado al final, que tiene que ver con un problema en la región. Muchas gracias, Félix Maradiaga.